las 6 de la tarde. Así que están todos invitados, pero desde la 1 pues ya está expuesto el cuerpo allí en capilla. Acompáñenme a leer la palabra del Señor y vamos a estar leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 7. La lectura es un poco extensa, así que quiero que presten mucha atención a lo que vamos a leer y a lo que el Señor nos tiene que decir a través de su palabra. Amén. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Dios está en este lugar. Así que les voy a pedir, ¿verdad?, que pongan en pie. Va a estar puesta en la pantalla, así que pueden seguir los que no tienen Biblia la lectura fácilmente. Amén. Juventud, póngase de pie, ustedes están más fuertes que nosotros. Amén. Dice Juan 7, versos 1 al 31. Lleva como título Incredulidad de los hermanos de Jesús. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Cuando usted oye palabras judíos, aquí está hablando del liderato, de los líderes religiosos del tiempo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, acá está hablando del pueblo como tal, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él, dice la palabra del verso 5. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta. Y decían, ¿dónde está aquel? Y había una gran multitud había un gran murmullo, acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, a los líderes. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos, los líderes, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tiene, ¿quién procura matarle? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravillaron. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, dice entre paréntesis, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es él. Entonces Jesús, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió.
Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Repita eso, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, estamos ante tu presencia. ¿Sabes cuán difícil y complicada ha sido esta semana? Y elaborar este mensaje, escuchar tu voz y qué es lo que tú quieres que la iglesia comprenda. Pero ciertamente has hablado al corazón de este tu siervo y sé que no soy yo sino tu Espíritu Santo el que habla. Así que Dios, yo hago tu voluntad y tu Espíritu Santo se encarga de hablar al corazón de cada uno de los que está aquí presente o por las redes sociales escuchando este mensaje. Oro, Dios, para que penetre en el corazón y sea rompiendo nuestros vientos, porque es tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. Se pueden sentar. La fama de Jesús seguía creciendo y, como suele suceder, también sus opositores. Y los que lo miraban con duda, no tan solo los opositores, sino también los que le miraban con duda. Esos que como que te siguen desde lejos, ¿verdad? Y no están convencidos o no comprenden a lo que él había venido realmente. Dios bendiga, que les bendiga. Lamentablemente, esos siempre son los más cercanos. Esos que nos observan con recelo y no creen en nosotros, son los más cercanos, ¿cierto? Y Jesús no se hizo diferente a nosotros tampoco en eso. En estos versos podemos apreciar lo que tal vez desde la distancia pareciera un espaldarazo, un apoyo total al ministerio de Jesús por parte de sus hermanos carnales. Porque son sus hermanos carnales de los que estamos hablando aquí. Una invitación muy bien intencionada a que si en verdad quieres ser reconocido como líder, tienes que mostrarte a todos y hacer esas cosas que tú haces ante las multitudes. Ellos no habían entendido a qué Jesús había venido a la tierra. Pensaban, como muchos otros, que el Mesías prometido, si es que Jesús lo era, venía con la encomienda de liderar al pueblo de Israel a una liberación absoluta, políticamente hablando, y establecer un reino perpetuo y poderoso sobre toda la tierra. Esa era la promesa que esperaba el pueblo de Israel, que sucedería cuando llegara el Mesías. Este reino eterno, que tanto se habla en las profecías en el Antiguo Testamento. Posiblemente los hermanos de Jesús presenciaron muchos de los milagros y de las señales que Jesús había hecho. Señales que tal vez ellos las veían como el apoyo del de arriba, ¿verdad? Para certificar que aquel era el elegido para la encomienda que ellos pensaban a la cual había venido. Tristemente no podían ver más allá, ni comprender la profundidad y el alcance de la misión para la cual Jesús había sido enviado. Cuando leí estos versos por primera vez, me chocó el hecho de que Jesús le dijera que no iba a la fiesta y que luego, más adelante, cambiara de opinión, ¿cierto? Uno lo lee y dice, pero ven acá, ¿te peina o te hace rojo? Y buscando información para tratar de salir de esta laguna y de la dirección de Dios, porque de verdad que para este sermón, créame, me ha costado mucho entender, o mejor dicho, descubrir qué es lo que Dios quiere que le transmita a su iglesia a través del mismo. Pero me puse en la asignación de buscar, de leer, y encontré en YouTube un recurso muy bueno, un judío convertido al cristianismo, imagínense. Se llama el doctor Baruch Korman. Si lo dije mal, me perdonan los judíos que están aquí. Lo leí como está escrito. Si usted no es judío, no tiene problema, está igual que yo. Baruch Korman, que tiene una serie de estudios bíblicos y entre ellos tiene el del libro de Juan, o sea, del Evangelio de Juan, capítulo 7.
y los mismos me arrojaron una luz extraordinaria sobre el texto, ya que hay palabras y detalles que quién mejor que alguien que conoce la cultura, gracias a Dios convertido al cristianismo, puede explicarnos. Por ejemplo, los judíos celebran 8 fiestas en Jerusalén al año. Detalle que yo no conocía. 8 fiestas celebran. Estoy con los espejuelos peleando. Pero 3 de ellas es prácticamente obligatorio que todo judío asista. La ley de Dios lo establece así. Una de estas 3 fiestas es precisamente la que está ocurriendo todo esto, la de los tabernáculos, o como la menciona en otra parte, la de las enramadas, a la que Jesús les está diciendo a sus hermanos que no iría porque le estaban procurando matarle. Y es importante que tengamos algo claro: el no ir a una de esas fiestas significa no cumplir o quebrantar la ley. ¿Escuchó bien? El no ir a una de esas fiestas significa quebrantar la ley. Posiblemente Jesús, siendo 100% hombre, pensó en que si bajaba a Jerusalén iba a ser arrestado y asesinado antes de completar su misión. Jesús es 100% hombre, aunque 100% Dios. Ahora bien, volviendo a lo aprendido a través de estos estudios, algo muy curioso es que esta fiesta en particular, la de los tabernáculos, y a la cual Jesús no quería ir, celebra o conmemora la primera recogida de las cosechas de frutas y granos, y también la provisión de Dios para su pueblo durante su viaje en el desierto de Egipto a la tierra prometida. Así que imagínense lo importante que era aquello. Duraba 7 días. Y todo el pueblo judío preparaba sus tabernáculos. Son casetas hechas de ramas y se quedaban, ahí no había casetas plásticas como las de Walmart, y se quedaban en ellas durante toda esa celebración en obediencia a lo establecido por Dios a través de Moisés en su palabra. Miren cómo dice Levíticos 23, 39, 44, va a estar puesto en pantalla. 23, 39, 44, dice: a partir del día 15 del mes séptimo, luego de que hayan recogido los frutos de la tierra, celebrarán durante 7 días la fiesta del Señor. El primer día y el octavo serán de descanso especial. El primer día tomarán frutos de los mejores árboles, ramas de palmera, de árboles frondosos y de sauces de los arroyos. Y durante 7 días se regocijarán en presencia del Señor tu Dios. Cada año durante 7 días celebrarán esta fiesta en honor al Señor. La celebrarán en el mes séptimo. Escuche bien, este es un estatuto perpetuo para las generaciones venideras. Durante 7 días vivirán bajo enramadas. Todos los israelitas nativos vivirán bajo enramadas, para que sus descendientes, o sea, los que vienen después, sepan que yo hice vivir así a los israelitas cuando los saqué de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Así anunció Moisés a los israelitas las fiestas establecidas por el Señor. Así que Jesús fue tentado a no ir. Sí, me escuchó bien. Y más cuando son sus hermanos, que todavía no creían en lo que le dicen: oye, deberías ir allí a hacer esas cosas que tú haces. ¿Verdad? Porque cuando uno no es tentado por nada, o sea, cuando no hay nadie que uno como que le moleste que le digan las cosas, es diferente, uno pues lo piensa. Pero cuando es alguien que como que tú dices: pues si tú no crees en mí, me estás enviando a hacer esto, ahí como que la tentación es aún mayor a no hacer las cosas. Así que Jesús fue tentado a no ir. Mas aún, mi tiempo aún no ha llegado. Mas vuestro tiempo siempre está presente. O sea, Jesús les está diciendo a ellos: todavía no ha llegado mi tiempo, pero como para ustedes cualquier tiempo es bueno, por eso hablo, por eso lo dice. Ahora bien, recuerden siempre que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido ¿qué? Tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque ¿qué? Sin pecado. Tentado en todo, pero sin pecado. Así que luego de que sus hermanos se marchan,
Jesús decide obedecer y cumplir con toda la ley. Sube, pero nos dice la Escritura que sube ¿qué? No abiertamente. Sube en secreto. Podría parecer casi imposible que a estas horas del juego, con la fama que Jesús tenía, siendo buscado para arrestarle y para meterle, pudiera esconderse de alguna manera. Pero la realidad es que los judíos, y más en este tipo de celebración, usaban como parte de su vestimenta un tipo de velo cubriendo su cabeza. Así que sí era posible esconderle el rostro. ¿Qué tú ves cuando tienes un velo en el tiempo judío que nadie se afeitaba? Otro barbú más como una capa. ¿Cierto? Así que sí era posible el poder esconderse. Los judíos utilizaban esto, así que era posible su rostro ante la multitud. Y me imagino que allí debía haberse citado un montón de gente, ya como que leímos la importancia de esta fiesta, así que tenía que haber mucha gente allí para la celebración de esta fiesta. Donde no podía esconderse Jesús era al ir al templo a enseñar. Vemos que sube a mitad de fiesta y ¿qué hace? Se dirige al templo a enseñar. Allí no podía esconderse. Y es que Jesús no podía evitar ser quien era. Jesús era el Hijo de Dios. Y el maestro por excelencia de la correcta ley de su Padre. A eso vino, a enseñarnos cómo vivir. Va al templo, recuerda, me imagino en ese caminar hacia Jerusalén, que su vida y los tiempos están en las manos del Padre que le envió y que es necesario cumplir con toda justicia, como le dijo a Juan cuando lo estaba bautizando. Así que como todo judío, sube a Judea, entra al templo y hace lo que más disfruta hacer, enseñar. Todos quedan maravillados al escucharle hablar como los más grandes maestros, y es que no acababan de entender que uno más grande había entrado ahí, que el más grande de todos estaba allí dando clase. Santo Jesús. Trataron de arrestarlo allí, pero como les dije, Dios Padre seguía y sigue teniendo el control de los tiempos. Señor. Ahora bien, con esto termino. ¿Qué entiendo que Dios quiere que aprendamos de todo esto en esta mañana? Número uno, la importancia de la obediencia. Jesús nos modeló obediencia. Siempre tendremos buenas y muy convincentes excusas para no hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Jesús tenía razones de sobra para no subir a Jerusalén. Pero ¿qué hubiesen dicho sus discípulos al ver que faltó a una de las fiestas más solemnes, a la que todo judío era convocado por Dios mismo para celebrarla? ¿Qué hubieran dicho sus discípulos? ¿Qué habrían dicho sus incrédulos hermanos? ¿Qué hubiese, cómo o dónde hubiese quedado su testimonio ante toda la multitud que le seguía? Obedecer a Dios en muchas ocasiones cuesta, por no decir que siempre cuesta. Pero créame que perderemos mucho más si le desobedecemos. Número 2, Jesús se identifica con nosotros en todo. Amén. En todo. Sentimos temor ante los riesgos que el llamado puede traer. Él lo sintió. Podemos ser tentados. Él lo fue. Pero el que nos llamó no permitirá que nada nos pase. Así que no hay por qué temer. Amén, gloria a Dios. Y ante la tentación, siempre
nos dará la salida. Amén. Siempre. Y número 3, nos parezca bien o mal intencionado, y escuche bien, los comentarios de aquellos que no creen en nosotros, detengamos, analicemos lo que nos dicen. Porque ¿sabe qué? No sabemos cuándo puede ser la voz de Dios a través de ellos. Gloria a Dios. No todo comentario malintencionado es una saeta del diablo. Dios utiliza a los malintencionados para hablarle a sus hijos en muchas ocasiones y para volvernos a poner en el camino. ¿Amén? Vamos a ver. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu Espíritu, que es el que le da vida a esta palabra y es el que nos está hablando directo al corazón. Gracias, Jesús, porque te identificas con nosotros y nos sigues mostrando que fuiste 100% hombre cuando caminaste en medio nuestro, que sufriste, que fuiste tentado, pero que pudiste soportar el golpe, el azote y la tentación. Y que nos muestra que nosotros también podemos enfrentarlas y vencer, porque uno más poderoso que cualquier tentador está en nosotros. Ya no es por nuestras propias fuerzas, Señor. Ya no se trata de lo que yo puedo hacer con mis capacidades. Pues si fuera así, hace rato que nos hubiésemos quitado. Se trata de confiar en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos dará la fortaleza para poder vencer cualquiera sea la situación. Yo oro por la iglesia en esta mañana, Dios, pidiéndote que puedas hablarle al corazón de ellos. Cada uno tiene una historia diferente, cada uno tiene una situación que está viviendo en estos momentos diferentes, tentados de miles maneras, Señor. Desde el más pequeño hasta el más anciano está sufriendo ataques satánicos constantemente. Está sufriendo ataques de su propia carne y de los deseos del mundo y de la carne pecadora en la cual habita nuestro espíritu. Pero qué bueno saber, Señor, que tú nos das la victoria. Qué bueno saber, Dios, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Qué bueno saber que no nos has dejado solos. Que como bien dice tu palabra, os conviene que yo me marche para que venga el Consolador. Así que hoy nosotros disfrutamos de algo aún más poderoso, y es que tú estás en nosotros. A veces no nos damos cuenta de eso. Yo te pido, Señor, que salgamos de aquí hoy con un pensamiento completamente diferente. Que busquemos en qué te estamos fallando, en qué estamos siendo tentados, a qué le tenemos miedo, qué comentarios nos están afectando, pero a la misma vez si esos comentarios tal vez son realidades que yo necesito saber y me molestan por eso. Glorifícate en medio nuestro, Dios. Haznos libres, verdaderamente libres. Libres del pecado, libres de la opresión, libres del enemigo, libres de los pensamientos que nos puedan afectar. Señor, que aprendamos a vivir en la libertad que tú nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo, a través del sacrificio, de la sangre derramada en la cruz del Calvario.